Hola amigos constructores y entusiastas del hágalo usted mismo. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos enfrentamos a un desafío fundamental en cualquier construcción, los cimientos. Y créanme, aunque a veces puede sonar aburrido, entender los cimientos es clave para que nuestra obra, por pequeña que sea, se mantenga firme como una roca. Somos albañil y constructor y en este video vamos a construir la fundación para una pequeña barda de bloques. Una pregunta que es muy frecuente es a qué profundidad debemos fundar nuestros cimientos. Y si bien esto depende mucho del suelo y habría que hacer un estudio del suelo para ese caso, sí podríamos concluir que entre 40 y 50 centímetros existe una capa de entre, bueno, digamos de tierra, puede ser roja o negra, con raíces y pastos que deberíamos procurar retirar para conseguir una fundación eh, exitosa, tanto si es para una casa de uno o dos pisos, es lo que solamente eh, se estila. A veces hay terrenos un poco más complicados, algunos arcillosos, pero bueno, no es en la mayoría de los casos. Generalmente donde se funda ya hay casas, por lo cual no sería problema. Eh, a ver, seamos sinceros, hablar de cimientos no siempre suena a una fiesta muy divertida, ¿verdad? Pero piénsalo así como unos superhéroes de nuestra construcción. Están ahí abajo, en las sombras, aguantando todo el peso sin quejarse. Son los encargados de que nuestra barda no termine pareciéndose a la torre de Pisa sin una buena base. Adiós, estabilidad. Antes de ponernos técnicos con profundidades y demás, hay cosas que tenemos que hacer sí o sí. Bueno, limpiar el terreno, intrusos, me refiero a la capa superficial de tierra, esa de los primeros 40 centímetros, 50, donde están las raíces, bueno, donde crecen las malas hierbas y a veces hasta nos solemos encontrar cositas enterradas. Bueno, imaginen que queremos construir esta barda, lo haríamos sobre algas. Bueno, claro que no, necesitamos una base firme, pues nuestra barda, aunque sea pequeña, merece tener una buena sustentabilidad. Eh, Así que para la mano, desenterrar secretos si encontráramos en esta saja es lo que nos estimula a escarbar a veces si encontramos algún tesoro, cosa que nunca ocurre. Bueno, eh, marcamos el terreno con spray como mostramos. Esto eh, para tener las dimensiones de la zanja que vamos a hacer. Y ahora viene lo más emocionante, lo que todos estábamos esperando, que es la maravilla manual de la holladora que la vamos a usar, perdón, para eh, hacer los pilotes. Bueno, estos pilotes eh, soportarán las fuerzas laterales y, y sería recomendado que los realizáramos cada 2 metros. Ah, para nuestros pilotes, y bueno, y la zapata corrida, vamos a preparar un hormigón, que es como una receta secreta de los albañiles, que suele no mencionarse para que otros no nos copien, que es de 5 partes de arena de río. Estas son las piedritas redondas que encontramos en los ríos, que se llaman cantos rodados. Y aunque parezca un hormigón muy pobre, resulta que es muy bueno para esta tarea. Lo que tenemos que tratar de que esa arena contenga justamente ese 14% de piedras de canto rodado. Una de cemento Portland a las 5 de esa arena con el canto rodado y la menor cantidad de agua posible en el amasado. Bueno, la magia la va a hacer el vibrador, que es el aparato que estuvimos viendo ahí, que trabajábamos con él, con un taladro, y esto nos permite compactar suficientemente bien el hormigón para evitar echar excesivamente agua.
Vamos a continuar ahora con lo que va a ser el encofrado. Creo que no lo vamos a poder ver en este video. Creo que haremos un video al respecto un poco más detallado, pero sí, como vieron, coloqué un hilo y este hilo va a ser la referencia, por lo menos de ese lateral, de, de, de la altura que debemos dejar a la tabla, que nos va a servir de cajón. Y lo que estamos haciendo ahora es colocando las estacas, dando esa medida de 30 centímetros, que es lo que propusimos para esta zapata corrida: 30 centímetros de base, 15 centímetros de altura. ¿Recuerdan que quedamos que la base tenga 30 centímetros? Bueno, así que con cuidado vamos a alinear estas primeras tablas todo a lo largo de la excavación, asegurándonos de que queden paralelas y separadas exactamente por la distancia que nos da el hilo. Podemos usar unos separadores, 1 metro, para ir verificando que se vayan quedando correctamente. Para que estas tablas no se muevan al verter nuestro hormigón, necesitamos por supuesto que asegurarla. Para eso vamos a utilizar unas estacas. Las preparamos anteriormente cortando listones de tablas y haciéndoles punta, las cuales clavaremos en la tierra, justo a los lados del encofrado de la parte de fuera de la tabla. Podemos asegurarlas con alambre o clavar luego más adelante un listón encima, para que queden bien tensas y sujetas. Lo importante es que el encofrado quede robusto para evitar fugas de hormigón. En otras ocasiones se suelen crear unas estacas como apuntaladas, como cruces de San Andrés. No es el caso, no es posible aquí, porque nuestra excavación es profunda. Y ahora que colocamos las tablas justo a la altura de nuestra zapata corrida, que lo que queríamos era que fuera de 15 centímetros, nos va a quedar un poco más porque el suelo está escarbado más. Podemos, vamos a echar en la base algo de piedra, para no gastar tanto hormigón. Bueno, lo crucial es que estas tablas queden bien niveladas. Para eso vamos a utilizar el nivel de burbuja o la manga a nivel, para es una manera de hacerlas, es colocándola con el nivel. Pero bueno, como vieron, lo que realizamos es con la manga nivel sacar los niveles en cada extremo del cordel y utilizar el cordel en ese sentido. Antes de dar por terminado el encofrado, vamos a hacer una revisión final. Vamos a verificar que todas las tablas estén bien sujetas y firmes, que las dimensiones sean las correctas que preferimos, y que la parte superior esté nivelada. Y un buen encofrado es ideal para conseguir una buena zapata corrida. Yo sé que quiere que sigamos armando esta viga. Seguramente ahora tienen muchas preguntas sobre la armadura que llevará adentro, los fierros y demás. Va a ser material para otro video, pero ahora, si ustedes se toman el tiempo de continuar mirando cómo vamos haciendo toda esta tarea, les va a ser más fácil que yo se lo explique, porque ahí van a ver los problemitas que nos vamos encontrando y cómo los vamos solucionando, que son difíciles de explicar, pero que viéndolos en el video se hace más fácil. Los dejo con un poco de música para ver el video y ya nos despedimos.